nos escuchan desde las redes sociales. Sí, señor. Pues un saludo para ellos desde Medellín, Colombia, para todos que nos puedan escuchar a través de las ondas y en cualquier parte de este planeta. Amén. Y ahora yo les voy a rogar a los que están aquí que le den un aplauso al Señor. Amén. Porque si hay un día en el que hay que aclamar con una fuerza inusitada al Señor, es hoy, que vamos a hablar de la natividad del Señor, el hecho más importante de la historia hasta el día de hoy. De tal manera que marca el principio y el final. En la historia se refieren los hechos antes de Jesucristo y después. Marcó la historia de esa tremenda. Amén. Ahora vamos a orar en principio. Vamos a pedir la bendición de Dios sobre este culto, ¿cierto? Amén. Amén. Así es. Eterno y amoroso Padre, hoy vamos a hablar, tú nos vas a hablar, Amén. nos vas a inspirar sobre la natividad, el día que el Señor nació, Sí, Señor. como uno de nosotros, débil, tierno, insignificante, pero grande en gloria. Amén. Te pedimos perdón de nuestros pecados, siempre, pero hoy más que nunca, porque hoy tenemos que volver limpitos a la casa, después de escuchar lo que tú quieres manifestarnos, cómo quieres ese proyecto que tienes para la especie humana, para todos nosotros, de gloria, de vida eterna, de plenitud, de gozo, de alegría, de armonía contigo. Sí, Señor. Te damos la gloria y la honra, ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. El título que le pusimos a esta modesta prédica, la natividad del Señor Jesucristo, que es el tema, por supuesto, central. Y el subtítulo le pusimos, la gloria de Dios se manifestó al hombre, para todas las generaciones, para todas las épocas, para todos los siglos. Se manifestó. Y miren, vamos a leer como texto central del sermón el libro de Miqueas, en el capítulo 5, de 1 al 4. Pero quiero hacer una breve introducción antes de proceder a la lectura. Miqueas vivió en una época muy parecida a esta que estamos ahora. Una etapa que él vivió en la casa de Israel, en el norte, el reino del norte de las 10 tribus, donde la descomposición, el pecado y la depravación era tremenda, total. Y él, en el capítulo anterior, en el 4, claro, no tenemos tiempo para ir a él, habla de cómo iban a venir los enemigos a destruir, para castigar la maldad de este pueblo. Y en el principio del capítulo 5, aún así, Dios lo inspira para que en medio de esta basura y de esta depravación, Dios le da al pueblo y por derivación a nosotros la esperanza del Salvador. Es que es maravilloso. Es Dios maravilloso, de verdad que sí. Amén. Es increíble. Miren lo que dice Miqueas 5, 1, 4. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado. Claro, porque el ejército del enemigo asirio avanzaba sin cesar. Con vara herirá en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén, ¿cómo vamos a hablar de Belén hoy? Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será, ¿qué? Señor en Israel. Amén. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Amén. A pesar de eso, Dios se fija en un pueblo pecaminoso. Su grandiosidad no tiene comparación posible. Pero, ¿qué?
los dejará hasta el tiempo que dé a luz, ¿qué? La que ha de dar a luz. Y él está, y el resto de sus hermanos se volverá, ¿qué? Por los siglos de la vida. Eso es. Los hermanos que estaban en el sur de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de ¿qué? De Jehová, su Dios. Dios significa a quien se sirve, a quien se honra, a quien uno no está sometido. Y morará segura. Ahora no, pero en el futuro sí. Amén. Porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Esa es la promesa de Dios. A un pueblo pecaminoso, su misericordia es increíble. Es increíble. Nos tiene que hacer reflexionar ahora. Amén. En medio del ruido, de la luz, del bullicio, de lo que sea, tenemos que tener un momento para meditar. Miren lo que escribimos en la introducción. Hace 2000 años, se produjo, ¿en dónde? En una aldea de Judá, el acto de amor más extraordinario que la humanidad ha contemplado a través de los siglos. En un establo de Belén, en una aldea insignificante, ¿qué? ¿Nació quién? Como uno de nosotros. Ajá. ¿Quién? La manifestación, ¿qué? Corpórea de Dios. Es increíble. Para la mente de mosquito que yo tengo, es inconcebible esto. Nadie lo puede entender. ¿En un qué? En un tierno bebé en un indefenso niño, tierno, indefenso, como cualquiera de ustedes, como cualquiera de nosotros. Así es. Así es. Cuando el mundo ha sumergido, ¿qué? Este colosal acontecimiento, ¿cómo? En una serie de banalidades, de comercio, de bullicio, de glotonería, de comer, de órdenes varios, de todo tipo. ¿Qué? Perdiendo su significado espiritual y ¿qué? Y bíblico, amigos. Está muy bien alegrarse y comer y beber, pero con moderación. Y sobre todo poniendo en el centro a ese bebé. Dios con nosotros, Emmanuel. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos? Lean Isaías 7:14. Una virgen dará a luz a un niño que se llamará Emmanuel, Dios con nosotros. Un Dios que tan cercano a nosotros, tan próximo. No estamos solos en este mundo. Ora al Señor, pídele su inspiración, su ayuda, su relax, su reposo para ti. Dice también que hay que afirmar que una buena parte de la iglesia evangélica legalista, usted pues no sabe que es pecado el árbol de Navidad, no sabe que esta fiesta es pagana, no sabe usted. Hijo, el evento es real. ¿Quién más da como lo celebren? ¿Con un árbol o con un balón de fútbol? Yo qué sé, hijos. Porque Satanás es muy hábil y muy inteligente desvirtuando la verdad y haciendo que pierdas tu atención, fijes tu perspectiva en cosas que no tienen ninguna importancia ahora. Eso es. Ha despreciado la grandiosidad inigualable del nacimiento de Cristo en Belén.
Claro, despreciando ¿qué? La campaña evangelística de las buenas nuevas de paz. Amén. Para este mundo. Claro, hombre. Más grande en toda la tierra, ya que ¿qué? Muy pocos países dejan de celebrarla. Uno de ellos, como decía el pastor Gustavo, Israel. Sorprendente. Convirtiendo la Navidad en ¿qué? La Natividad, perdón, en una oportunidad de evangelizar el mundo entero. Al mundo entero. De decirle, amigos, que la vida tiene un significado, tiene un propósito. Las preguntas que ustedes se hacen. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿A dónde voy? ¿Qué significado tiene mi existencia? Esas son las preguntas que el hombre se ha hecho ¿desde qué? Desde que cayó en el huerto del Edén. Y ya vive, y Satanás le da religiones, le da filosofías, le da creencias, todas que no, como dice el libro de Isaías, no retienen agua. 2 males hizo mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y han cavado en la tierra cisternas rotas que no retienen agua. De eso vino a hablar el Mesías cuando empezó su ministerio. Claro, la grandiosidad de Dios. Ahora empezamos el primer punto, y vamos a ver la grandiosidad de Dios, de ese Dios maravilloso próximo a nosotros, que nos ama, que nos ayuda, que nos estimula, que nos incentiva, que quiere vivir con nosotros en armonía por la eternidad. Amén. ¿Qué dice Juan 1, de 1 al 4? En el principio era el verbo. ¿Qué significa el verbo? Y el verbo era con Dios. ¿Qué significa esto? El verbo es una palabra, un concepto griego que dice que es la causa original de todo. Es la mente, es la razón, es la palabra. Todo eso estaba y estaba con Dios y era Dios. Constituían a Dios. No era un ser que tenía estas cualidades, sino que lo formaban a Él íntimamente. Este era en el principio con Dios, claro que sí. Todas las cosas por Él fueron hechas, todas. ¿Por qué? Por este ser todopoderoso. Fueron hechas con un propósito santo, hermoso, de belleza, de plenitud, de armonía. Claro, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era ¿qué? La vida, lo tengo aquí subrayado. Yo les recomiendo que lo subrayen también. Y la vida era la luz de los hombres. Todo esto aparece en el Evangelio de Juan, el Evangelio universal, que desarrolla todo este parágrafo. No lo pusimos aquí, me parece, pero en el 14 dice, y vimos su gloria, la gloria de este verbo, como del unigénito del Padre, de la misma naturaleza que el Padre significa, lleno de gracia y de verdad. Ese es Jesús. Amén. Amén. Eterno desde la eternidad y para la eternidad. Mire lo que dice Lucas 19, 9 y 10. Jesús le dice a Zaqueo, que Zaqueo le dice, me he arrepentido, Señor, porque devuelvo todo lo que robo, porque ahora ayudo a los pobres, porque ahora mi vida ha sido transformada. Y le dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, porque él es hijo de Abraham. ¿Por qué es hijo de Abraham? ¿Por cuestión racial? No. Porque al igual que Abraham, le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Amén. Fue justificado, fue salvo. Y mira esta maravilla, Lucas 19, 10. Porque el Hijo del Hombre que vino a buscar lo que se había perdido. Amén.
Cuando el hombre desobedeció a Dios en el Edén. Sí. Y dijo, no quiero estar contigo. No quiero. Quiero hacer mi propia vida, quiero experimentar, y no quiero a mi Creador, el que me creó, que sabe lo que yo preciso, que creó los mecanismos de mi mente, que creó los mecanismos que rigen mi cuerpo. No, yo quiero vivir de otra manera. Somos científicos por naturaleza, así nos va. Eso es. Ahora, el verbo lo es todo, dice aquí en un pequeño comentario. La causa de todo lo existente, porque Él es. Y todo lo que ha sido creado existe, necesita a su creador, depende de su creador. Tan grande, tan todopoderoso, y vino a buscar lo que se había perdido, al hombre caído. A ti y a mí. Amén. Gloria a Dios. Eso es clave. Esa es la grandiosidad de Dios que aparece en el Evangelio de Juan, que es una declaración poderosísima de lo que Él es y cómo Él ama a una hormiga como yo, a un insecto que no vale nada, que es voluble, que es inconstante, que no persevera, que peca, como dice Pablo. No hago el bien que quiero, el mal que no quiero, eso hago. ¿Quién me librará de ese cuerpo de muerte? El Señor de Dios. Te justificó por medio de la fe en su sangre. Claro. Y ahora vamos a ver el contraste que va a empezar ahora hasta el resto de la prédica. El 2, el lugar de nacimiento del Mesías. ¿Dónde nació el Mesías? Lo hemos visto ahora, en Belén de Judá. Belén, que significa casa del pan. Belén pequeña. ¿Por qué es tan pequeña? Éfrata significa pero fértil. ¿Y por qué nació Jesús en Belén? Hay una razón histórica importante. En Belén, Raquel, la esposa de Jacob, del patriarca, dio a luz a Benjamín. Pero al dar luz a Benjamín, murió Raquel. Surgió una vida y murió otra. Eso tiene un simbolismo muy importante. La nueva vida surge, pero tiene que morir la antigua. Eso es importante. Benjamín significa el hijo de mi vejez. Pero además, ahí nació y ahí se estableció. En el libro de Ruth aparece la historia de Ruth y Noemi. Noemi, que era judía y volvió a su pueblo cuando murió toda su familia. Y Ruth, que era gentil, la acompañó. Ruth se casó con un hombre rico, Booz, y de él eran los bisabuelos del rey David, que nació en Belén. Y miren qué interesante. Los descendientes de David eran una gentil y un judío. De la misma manera que Jesús es el rey de los judíos, pero también es nuestro rey de los gentiles. ¿Les parece interesante o no? Tremendo eso. Por eso nació en Belén. Belén, fértil, pequeñita, insignificante, pero grande. Me viene ahora a la mente la semilla de mostaza. La parábola del Evangelio de Mateo 13, 31-32. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró semilla en su campo. Una semilla de mostaza, la más pequeña, pero de la que brota un árbol grande. Y las aves del cielo vienen a cobijarse en sus ramas. Así actúa Dios, de pequeño a mayor.
y va extendiendo, y el reino de Dios se va extendiendo, como dice el profeta Habacuc, toda la tierra al final será llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Amén. Mire esta humildad que se manifiesta aquí, la humildad con la que nace el Logos, el Dios grande, la causa original de todo, el diseñador, el constructor, el arquitecto. Mire lo que dice Pablo en 1 Corintios 1, 25, 29, que es maravilloso este texto. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Hay ese contraste entre la sabiduría de Dios y la de los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Como le dijo ahora el hermano Néstor en la oración, le dice el Señor a Dios, bástate mi gracia, porque en la debilidad se perfecciona, ¿qué? Mi poder. Eso es, así trabaja Dios. Pues mirad, hermanos, ¿qué? Vuestra vocación, la vocación que es, que fuiste llamado y dijiste, ok, acepto. Y eso ya te compromete, ya no hay vuelta atrás. Que no sois, ¿qué? Muchos de vosotros, ¿qué? Sabios según la carne, no. Ni muchos poderosos, no. Ni muchos nobles, no. De gran rango, de gran autoridad, de gran riqueza, de gran influencia, no. Sino que lo necio del mundo escogió Dios. Lo necio a ojos del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo, ¿qué? ¿Para qué? A los fuertes. Eso es. Porque vamos a ver luego por qué. Y lo vil del mundo, lo menospreciado, lo que no tiene valor ninguno, ¿qué? Escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Diga, no, yo soy aquí tremendo, yo soy... No eres nadie. Si Dios te creó tu cuerpo, creó tu mente, creó los mecanismos de la vida, ¿qué has hecho tú? Nada. Nada en absoluto. El pesebre, un lugar del nacimiento del Salvador, que demuestra la humildad de nuestro Redentor. Su humildad, porque así tenemos que ir hacia el Todopoderoso. Y Él da ejemplo, el cual se despojó de sus atributos reales. Así es. Dejó su trono, como cantamos en un himno muy hermoso. Dejaste tu trono para mostrarnos la luz. Amén. Porque se compadeció del hombre. No lo dejó en la miseria, en la provedumbre, no. Para humillar a los grandes de la tierra. ¿Y qué? Y morar en el trono de nuestros corazones. Gloria a Dios. Eso es clave. Él tiene que habitar en ti. Él tiene que habitar en ti. Su Espíritu Santo tiene que habitar en ti. Y ahora lo veremos con más amplitud. En tu mente y tu corazón. Cambiar tu mente, cambiar tus emociones para asemejarte a Él. Claro, a tu Creador. Eso es fundamental, hermano. Ahora vamos a ver, ahora hemos visto dónde nació, ¿cierto? Ahora, ¿qué? El carácter del gobierno del Mesías. ¿Qué gobierno tiene Él? ¿Por la fuerza? ¿Por la intimidación? No. Es la que vino. Juan 3, que es maravilloso. El Evangelio de Juan es para tener infinidad de sermones y dedicarle años.
Porque eso es. Mire lo que dice Juan 3, 1, 5, del 1 al 5. Había un hombre de los fariseos. Vamos a ver el carácter del gobierno de Dios. ¿Cómo es ese gobierno? ¿Cómo se impone a los hombres? Que se llamaba Nicodemo. El nombre ya nos da mucho que ver. Pueblo vencedor significa Nicodemo. El orgullo del fariseo. Ese es el orgullo de él. ¿Un qué? ¿Un principal de quién? Entre los judíos, en el Sanedrín, que era el órgano de gobierno de ellos, político y religioso. Vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, maestro, grande, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no está Dios con él. ¡Ah! Muy listo, muy hábil Nicodemo. Lo halaga a Jesús. Como dicen en mi país, le da jabón. Le da jabón. Respondió Jesús y le dijo, miren la profundidad que tiene esto. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo, genao en griego, genao anocen, nacer de nuevo. Eso es el gobierno del Mesías. Tienes que nacer de nuevo. Él nació en carne humana para vivir una vida perfecta, sin pecado. ¿Recuerda lo que dice Filipenses 2:5? Hay en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios, no estimó, no se aferró, no se agarró desesperadamente a eso, sino que se humilló hasta lo sumo y murió en la muerte de cruz, una muerte ignominiosa. Se humilló para ser exaltado después. No hay corona sin cruz. Eso decía un amigo mío que era pastor y esclavo. Hay que desarrollar primero carácter para luego recibir el pago. Este mundo quiere recibir el pago y luego ya me olvido de todo. Nicodemo le dijo, vamos a seguir, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Pero, claro, habían perdido de vista lo que era la Torá. Habían perdido de vista el Pentateuco. Como Moisés les decía, si obedecéis a Dios, si guardáis su palabra, habitaréis seguros, seréis felices y prósperos, vuestros enemigos no os atacarán. Pero para eso hay que nacer de nuevo, hay que tener otros parámetros en tu mente, otra forma de pensar. Así es. Eso es. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, del agua de la palabra, de ese agua. Si alguien tiene sed, venga a mí, beba, dijo Jesús en la fiesta de los tabernáculos, que aparece en Juan 7. Esa fiesta que tiene un gran significado, ahora no podemos pararnos aquí, pero eso, y del Espíritu. La palabra te transforma y recibes el Espíritu Santo. El símbolo de eso es el bautismo. Aprovecho para decir a todos mis hermanos, humildemente, es un ruego, cualquiera que esté aquí o cualquiera que nos oiga en cualquier parte, busque una iglesia de sana doctrina y bautícese para perdón de los pecados. El viejo hombre queda en la sepultura de agua y emerge el nuevo hombre. Amén, amén, amén. Con nueva naturaleza, nacido de nuevo. Se le imponen las manos por el ministro y ahora
a desarrollar. No se ha dado un baño, oiga, no. No puede entrar ese hombre en el reino de Dios, no puede entrar. ¡Qué maravilla es esto, amigos! ¡Qué maravilla! Y lo hemos hecho lo más simple posible porque hablamos de la Navidad. ¿Por qué nació Jesús? Y vamos a ver al final de la prédica para qué nació. Que eso nos implica a nosotros. A nosotros. El Mesías no vino ¿para qué? Vamos a ver algo importante aquí, fundamental, para imponer su poder desde fuera, como hacen los gobernantes de la tierra, ¿verdad?, sobre nosotros, sino para introducir convicciones doctrinales. ¿De qué forma? Ya lo hemos dicho, a través del Espíritu. Amén. Porque hay que nacer del Espíritu. Amén. Que transforme tu mente y tus emociones. Y esto es clave. Eso es lo que le dice a Nicodemo, a los sabios. Antes vimos que el Señor eligió lo vil para avergonzar a los sabios. Y Nicodemo viene con poder y con determinación de decir, oh, sí, reconocemos que tú eres un maestro y tal, pero nosotros somos, oiga, somos la clase escogida. No. Dice, en nuestro interior, en tu interior tiene que ser removido, tiene que ser cambiado. Decía un amigo mío, pastor, que el viejo hombre tiene que morir en el sepulcro y a veces quiere sacar la cabeza, quiere sacar una mano, quiere sacar una pierna y hay que cortársela de cuajo para que el Señor siga haciendo la obra. ¿Por medio de qué? De la persona del Espíritu Santo. Claro. Eso es clave. Estamos viendo, por un lado, la grandiosidad de Dios, cómo Jesús nace, Emmanuel. El libro de Isaías lo dice, 7:14. Nace en un establo humilde para mostrarnos cosas maravillosas, para ver cuál es su gobierno. El gobierno en nosotros, que es a través de que tú le abras tu mente y tus emociones. Recuerda lo que dice Pablo, el Señor es vuestro culto racional. Y ahora tenéis la mente de Cristo, su mente. Cómo funciona Él, cómo funciona su mente. Y así funcionaremos nosotros. Y ahora la esencia del Mesías. ¿Quién es el Mesías? ¿Un gran profeta, un gran personaje, un financiero, un catedrático? ¿Qué es? Isaías 9, 6, 7. Porque un niño nos es nacido. Perdón, un niño. Hijo nos es dado. Un hijo. Y el principado sobre su hombro, su poder. Y se llamará su nombre, ¿qué? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Y ahora que dice, lo dilatado de su imperio y la paz, que no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino. Por eso nació donde nació David, descendiente en la carne de David, la raíz de David le llaman. En la carne, pero él es antes que David, antes de todo. ¿Qué? Disponiendo qué? Y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y qué? Para siempre. El celo, es decir, su amor, su interés, su amor desinteresado, su cuidado hacia nosotros, tantas cosas significa celo. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto, porque Él es Jehová de los ejércitos, de las multitudes. Amén. Él es. Entonces, ahora diríamos, ¿quién es el Mesías? El mismo Jesús, que vino, ¿para qué? Para gobernar el mundo, ¿con qué? Con amor,
¿Saben? Pero ¿saben lo que es el amor, cierto? Como dice Pablo, el cumplimiento de la ley. Tiene una parte racional. Este amor sin medida, sin límite, es cumplir la ley. Él cumplió la ley. Como dice Isaías, el precio de nuestra paz fue sobre él. Él pagó. El inocente, el santo, pagó por los enemigos. Es increíble esta historia. Maravillosa de Dios. La justicia y la paz. ¿Qué más? Convenciéndonos de nuestro pecado. Claro que sí. De que somos pecadores. De que somos malvados. Que solo el Espíritu de Él en nosotros le da sentido a lo que somos y para lo que vivimos aquí. Eso es la necesidad de guardar ¿qué? La doctrina bíblica, la palabra santa, y de que vendrá un juicio ¿qué? Eternal, hermanos. Y en ese juicio tienes que estar de pie. Tienes que estar irreprensible, como dice la Biblia. Lo pone Apocalipsis 21, el juicio ante el gran trono blanco, donde todos estarán ahí, todas maravillosas. A ver la hora que. Escúchenme una cosa, ya hemos dejado la bomba final, para el final, conclusamente, claro. ¿Qué son las conclusiones para tu vida hoy? Hemos hecho una prédica muy simple, no tan elaborada con puntos, subpuntos y tal, sino con escrituras, creo, muy claras y muy definitivas. Escucha, ¿por qué vino el Mesías? ¿Y para qué? ¿Por qué viene ahora? Sí. ¿Y por qué vino? Esto es lo hemos visto. Y ahora vamos a ver para qué. ¿Para qué viene el Mesías? Mira, el mundo se dirige a una destrucción sin remedio. Si yo tuviera tiempo les explicaría todos los datos que estoy acaparando de cómo el gobierno de la bestia se va haciendo realidad. Va surgiendo del abismo, como dice Apocalipsis, y se mostrará con poder tremendo. Porque sube con una gran lentitud, pero cuando esté en el exterior será terrible. Y el Señor nos advierte de eso, pero no para que tengamos miedo, sino para que nos arrepintamos. Si nuestra vida no vale nada, amigos, esta existencia, estos huesos, ¿qué vale? Tengan miedo, como dice el Señor, de quien puede destruir el cuerpo y el alma. El que puede destruir solo el cuerpo, ¿qué problema hay? Si el Señor te va a restituir todo para una existencia, para una vida eterna. ¡Claro! Pero tenemos que creerlo y practicarlo. Es de extrema urgencia. Ponernos al abrigo del Todopoderoso. Sí, lean el Salmo 91, que es famosísimo en el pueblo de Dios, pero aplíquenlo en su vida para que pueda cumplir el propósito en nosotros. Su propósito. ¿Cuál es ese propósito? ¿Cuál es? Vamos a ver cuál es ese propósito. Esta respuesta, ¿qué? Poderosa, ultra poderoso me la he puesto yo, pero se halla ¿dónde? Como decía el primer maestro que tuve de teología, aquí, en este pequeño fragmento de Primera de Corintios 15, 24-28, finaliza la Biblia. Porque aquí está condensado ¿para qué nació Jesús? ¿Por qué es así su gobierno? ¿Cuál es la esencia? ¿Y cómo la quiere impartir a nosotros? Porque así decía Génesis. Hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿conforme a qué? A nuestra semejanza. Así habla el Señor. Luego el fin.
Versículo 24. Cuando entregue el reino, el Señor, a Dios y Padre, cuando haya que suprimido todo que dominio de la especie humana, toda autoridad y que impotencia. Porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos, ¿qué? Debajo de sus pies. Y el postrer enemigo, quiere un aplauso grande para el Señor. El Señor es la muerte. Subrayen esto, amigos. Y el último enemigo, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¡Qué maravilla! Porque todas las cosas las sujetó el Padre debajo de sus plantas. Y cuando dice que todas las cosas le han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa al Padre que está en la cúspide de todo el propósito de la familia divina, que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas, al final de todo, que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Como dice Juan 16, en aquel día, este día, sabréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. Amén. ¿Y para qué? Para que Dios sea todo en todos. Amén. Se termina la Biblia aquí, amigos. Este es el propósito del plan de Dios de salvación, de cómo nació como humano, cómo es su gobierno, que quiere que su espíritu te transforme, quién es ese Mesías, es el gran Dios, Dios fuerte, Padre eterno. Subrayen el versículo 28 de Primera de Corintios 15, para que Dios sea todo en todos. No hay ninguna religión en este mundo que hable de esto. Ninguna. Todos son normas, todos son aprioridades, pero usted tiene que ser transformado porque es salvo. No hacemos obras para ser salvos, sino porque somos salvos, como consecuencia de él. Y este es el final, amigos. Para que Dios sea todo en todos. Esta es la gloriosa consecuencia de la Navidad. ¿Cuántos lo creen? Y aquí terminamos con una pequeña frasecita, respondiendo al llamado y vocación de ¿qué? De su grandiosidad en la creación. Recuerda lo que leímos de Juan 1:1. Hecho a su imagen y semejanza, el hombre, claro que sí, desde el mismo Edén y hasta la eternidad. Amén. Amén. Aleluya, grande. Ahora vamos a cantar, terminamos la prédica. Este es el modesto mensaje, simple y sencillo. Espero que claro de qué es la Navidad, qué significa la Navidad, el propósito de la Navidad, para qué vino el Señor. Para que tú seas parte de su familia en la eternidad. Amén. ¿Para qué fue instituida? ¿Para qué se celebra? Porque celebra que Él nos lleva a la gloria. A todos. Nos lleva a la gloria. No importa lo grande, lo pequeño que sea en la escala social, eso no tiene ningún valor. Vamos a orar y vamos a dar gracias. Padre Todopoderoso, te damos la gloria y la honra por tu palabra, que tu Espíritu estuvo hoy en medio de nosotros y nos mostraste cosas maravillosas que la mente humana no puede concebir, cosas tan extraordinarias que nuestro Dios, que nos creó para un propósito grande, maravilloso. Después de que los primeros hombres abandonaron, cayeron
Señor, y que tú viniste a pagar en nuestro lugar la pena. Así es. Señor, y a través de ello introducirnos en el camino que lleva a la gloria celestial. Amén, Padre Santo. Te damos la gloria y la honra. Te pedimos que nos ayudes a meditar en estos días sobre la grandeza de este mensaje y te damos la gloria y la honra. Te pedimos que nos lleves bien a nuestros hogares y en el nombre de Jesús te damos la gloria para ahora y para siempre, porque tus misericordias son desde la eternidad y para la eternidad